noches, amigos. Estamos en una edición especial de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma republicana, ya iniciando este año 2024 con todos los enfoques necesarios como para seguir luchando por la democracia en el Perú y identificando los verdaderos enemigos de la democracia que han venido socavando de manera oculta durante todo este tiempo las instituciones más sólidas y emblemáticas del país. Para ello queremos conversar con un doctor que ha venido justamente viendo todo este tema de manera activa, decidida, firme y frontal. Para ello tenemos al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien nos va a dar justamente los alcances sobre el papel tan nefasto que Gustavo Gorriti ha desarrollado, infestando con sus tentáculos la Fiscalía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y otras acciones demás para justamente socavar desde adentro nuestra democracia. Muy buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo en este paso para hablar de este tema tan crucial que ahorita estamos viviendo en el país. Mariela, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa. Saludo fraterno y cálido para todos tus seguidores. Para mí será un placer colaborar contigo esta noche. Díganos respecto a las últimas noticias que han salido sobre la presión que habría tenido Gustavo Gorriti con el fiscal de la Nación, que a mérito de la ex congresista Vilca Toma meritarían su destitución porque evidentemente pues hubo un acto de intervención en la función fiscal cuando fueron a desarrollar ciertas diligencias al IDL y la reacción que tuvo Gorriti públicamente señalando pues que él había llamado al fiscal de la Nación, inclusive a la fiscal que había dispuesto justamente esas diligencias, todo un tema para acreditar o demostrar pues el poder que él tiene, es más señalando públicamente que había llamado, que varios fiscales le habían dado su respaldo, como un sujeto que aparentemente es solo un periodista, tiene tanto digamos, acceso a los fiscales y tiene una cierta de poder y es de alguna manera la representación de lo que en algún momento fue Montesinos, ¿no? Pero a nivel caviar, digamos, esto, y ahora ha estado el Ministerio Público, pero también, creo yo, la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece estas acciones? Bueno, la historia se repite, ¿no? Pareciera que el péndulo se ha movido de la derecha a la izquierda, pero manteniéndose en el mismo rango, en el mismo nivel, porque en efecto, como bien lo señalas, Gustavo Gorriti es un neomontesinos. Es, así como Montesinos en su momento fue el rostro oscuro del poder, eh, y digamos el hombre más poderoso del Perú en la década de los años 90, contra quien nos enfrentamos básicamente. Esto yo quiero resaltar fundamentalmente porque en estos tiempos en los que el relativismo moral, político, deóntico se ha colocado en una manifestación de expansión, las personas se encuentran confundidas frente a todo el conjunto de informaciones que puedan recibir, muchas de las cuales en realidad son desinformación, y donde desde todos los sectores, aunque estén contrapuestos, todos reclaman decir la verdad. Y entonces las personas lo único que encuentran en este coro exaltado de manifestaciones de esa naturaleza frente a la realidad de los hechos es que todos están mintiendo. Y ese es el grave problema respecto de la situación que vivimos. Entonces, por eso que quienes... El audio se le ha apagado, el audio. Sí decimos cuál es la verdad y cuál es la manifestación de la verdad, tenemos que presentar nuestras credenciales democráticas. Y por eso es que yo quiero recordar que en la década de los años 90 nosotros participamos activamente
en una lucha frontal contra la dictadura fujimontesinista, donde las condiciones además eran bastante sui generis en materia de seguridad personal, porque recuerda que Montesinos tenía a su disposición no solamente el control de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales para realizar ejecuciones extrajudiciales, sino que además se contaba con un destacamento especial del ejército, que era el grupo denominado Comando de Liberación Nacional, que por sus siglas se llamaba Colina. Entonces, quienes ejercíamos la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, desde el 5 de abril del 92 en adelante hasta la caída del régimen, fuimos objeto de persecución. Yo particularmente fui perseguido, atentado contra mi vida. En ese momento estaba yo casado, quien era mi esposa fue víctima de un intento de secuestro con la intención de amedrentarnos, y luego las amenazas que permanentemente recibíamos, y finalmente lo que fue el culmen del hostigamiento en contra mía fue el secuestro de 2 compañeros universitarios. Yo era en ese momento, estoy hablando del año 97, entre el 97 y el año 2000, secretario general del Centro Federado de la Universidad Los Andes, en la cual yo estudié. Y 2 compañeros míos, allegados al grupo de acción política, fueron secuestrados. Uno de ellos fue asesinado y el otro fue devuelto torturado. Estos hechos los denunciamos el año 1998, y yo particularmente, después de las acciones que se intensificaron de parte del accionar policial y del control del Poder Judicial por parte de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, tuve que pasar a la clandestinidad. A inicios de 1999, gracias al apoyo de Miguel Hugo en la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, cuando en esa época sí funcionaba como organización de derechos humanos, no en lo que se ha convertido el día de hoy, lamentablemente, Miguel Hugo pidió una medida cautelar en favor mío y en contra del Estado peruano. Y yo pasé a solicitar asilo político a la Embajada de Colombia, donde me encontré en el mes de febrero del año 1999. No obstante, la situación se iba complejizando de tal manera que decidí renunciar al asilo político que histórica y tradicionalmente el gobierno colombiano le había dado a los militantes apristas como yo, y decidí en ese momento quedarme en el Perú para, aún a riesgo de mi vida, seguir luchando en defensa del Estado de Derecho. Y así sucedió. De manera que esto lo contextualizo, Mariela, para presentar, repito, mis credenciales democráticas, porque hay personajes desinformadores que pretenden deslegitimarnos o señalar de que nosotros somos operadores, o particularmente yo soy operador de algún interés político o económico. No, en absoluto. Aquí no se encuentra absolutamente nadie detrás de mí. Delante mío tengo a estos enemigos de la democracia y a ellos enfrento de manera decidida con las armas del derecho y, por supuesto, del ejercicio político de mi derecho a la libertad de expresión. Y el señor Gorriti, parece que al señor Gorriti yo le he resultado una persona que le ha pisado los callos, porque además de dedicarse a atacarme, me ha denunciado ante el Poder Judicial con una querella. Él creerá pues que yo me voy a asustar, que me voy a amedrentar. No, al contrario, lo único que hace ese tipo de hechos es reforzar mi decisión y mi convicción para seguir luchando.
Porque claro, como él se sabe el tenedor del control del Poder Judicial en parte y ahora absoluto del Ministerio Público, y él mismo lo dice, conversé con el fiscal de la Nación. ¿Quién conversa con el fiscal de la Nación? Y en una entrevista complaciente con su amiga Mávila Huertas, le manifestó que Pablo Sánchez, después de esa conversación en la que se había sentido muy sorprendido, y textualmente lo dice Gorriti, él tomó cartas en el asunto y a mí me consta. Y claro, ahora ya sabemos cuáles son esas cartas en el asunto. Esas cartas en el asunto fue que el propio Gorriti insultó al fiscal Rurush, le dijo, lárgate de aquí, y ahorita en 5 minutos te llama el fiscal de la Nación. Y no le llamó en 5 minutos, le llamó en 3 minutos para decirle, deja de hacer lo que estás haciendo o atente a las consecuencias. Entonces, cuando Gorriti le dice a Mávila Huertas, tomó cartas en el asunto y a mí me consta, claro, no sabíamos en qué consistía ese tomar cartas en el asunto. Es esto. Entonces, ¿qué hombre tan poderoso puede llamar al fiscal de la Nación la máxima autoridad de una entidad como la Fiscalía para detener una acción legal y legítima, donde además el propio abogado de IDL le había dicho, oye, Gorriti, esto que está haciendo el fiscal es completamente legal, pero el otro no quiso aceptar. Ah, no, yo soy el dueño, yo le llamo a Pablo y le digo, oye, Pablo, esto está sucediendo y quiero que lo acabes, y lo acabó. Ahí hay algo muy importante que yo quiero destacar en la personalidad de Gorriti. Él tiene una sed de reconocimiento y de demostrar que tiene poder, casi el mismo perfil que tenía Montesinos. Acuérdense que se dejó ver para cuando Vela y Pérez iban a dar una conferencia de prensa y él estaba aparentemente detrás de cámara, pero se dejó que lo grabaran ahí Y como dando un ordenando. mensaje, como dando un mensaje, yo soy el que estoy aquí tras el poder, digamos, poniendo la pauta de lo que ellos van a decir. Ahora, también por ahí he escuchado que él tuvo alguna expresión que mis fiscales, que dejen trabajar a mis fiscales. O sea, son suyos ahora. Él es el nuevo, digamos, fiscal de la nación. O sea, es un personaje con una idea retorcida y yo lo que quisiera es que sigan destapando que todo lo que hizo, los exitosos que hizo en Panamá y por qué lo votaron, y escarbar también el hecho de que él en algún momento publicó pues, su libro sobre Sendero Luminoso, ¿no? O sea, todo su pasado que está detrás. Sabemos que sus padres tenían fuertes vinculaciones con el gobierno comunista de Rusia y también pues eran los dos, ambos activistas comunistas. Entonces, vemos ahí que tiene una formación ya definida y que tiene una línea política, digamos, ya con toda esta organización del IDL y las otras organizaciones conexas, realmente yo sí me atrevería a señalar que estamos ante una presunta organización criminal, la que él lidera, con sus tentáculos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en los medios de comunicación, ¿no? En organizaciones, ONGs y organizaciones, asociaciones, todo un tinglado que obviamente él maneja y que muchos de estos periodistas, pseudo periodistas, le hacen reverencia. O sea, él habla y todos, oh, habló Gustavo Gorriti, lo secundan, ¿no? O sea, no sé si usted tiene la misma impresión de que muchos son como reverentes ante el poder omnímodo de este señor. Sí, mira, me encantaría pedirle a un psiquiatra que elabore un perfil de la personalidad de este señor. Yo creo que encontraría muchísimo, pero digamos, desde mi condición de lego, pero de estudioso de Freud, me dediqué a estudiar a Freud desde muy jovencito. Yo lo que encuentro en este señor es un arribismo necesario que es consecuencia de prácticamente una obligación de autosuperación de la personalidad de Gorriti, ¿no? O sea, me explico. Él necesita ser reconocido. Él requiere obligatoriamente tener poder
Para él, el reconocimiento viene por el ámbito del poder, ¿no? Y en consecuencia, entonces, viene dado el hecho de que seguramente en su infancia, estoy especulando, por supuesto, pero sobre elementos de análisis freudiano, seguramente en su infancia aconteció, pues, algún tipo de menosprecio o no sé, algo que hizo que él internamente jurara salir del ámbito donde se encontraba durante su infancia y buscar el reconocimiento a cualquier costo. Ahora, eh, quizá por eso es que él no fue a la universidad, porque él no pasó, no pisó las aulas universitarias, él no estudió periodismo, es una persona que se convirtió en oficioso de la comunicación social y, digamos, aprendió a escribir con el hígado, ¿no? Antes que con la razón. Y lo que yo encuentro hasta el día de hoy, cada vez que he leído los brulotes que él publica en la web, y los he leído básicamente porque, bueno, he tenido la obligación de leer insufriblemente los insultos que me provee, eh, hay una intención de querer dotar rimbombantemente con el uso de adornos gramaticales casi de naturaleza literaria a sus escritos, pero sin lograrlo. Y termina produciendo entonces ridiculeces, ¿no? Por ejemplo, uno de los brulotes que escribió en contra mía se tituló Anatomía de una difamación. Eh, el título demuestra una falta de originalidad en cuanto respecta a su escaso nivel intelectual para la creación, porque él toma el título de una película de los años 50 que se llama Anatomía de un crimen, ¿no? Y dentro del texto, él pretende darle digamos, una serie de circunquiloquios gramaticales para tratar de hacer digerible lo que finalmente termina convirtiéndose en un escrito aburrido e intragable, pero eso sí, lleno de insultos. Entonces, esto demuestra que su personalidad es una personalidad de una persona que viene de antaño resentida, encolerizada, negada socialmente, que ha pretendido, seguramente porque tuvo como referente algún intelectual de la década de los años 50, 60, 70, y pretender ser como el otro, ¿no? Pretender copiar el estilo, no pudiendo hacerlo, porque repito, su escaso nivel intelectual no se lo permite, pero eso sí, aprendió muy bien a inyectar veneno y escupir inepcias a través de sus escritos. Eso es lo que se lee permanentemente a su paso, no solamente en Caretas, sino también en la prensa en Panamá, donde se encargó de ya no solamente hacer este tipo de trabajos, sino además insertar mentiras, porque es un profesional de la mentira. Entonces, de la intriga, de la confrontación, y lo mismo que hizo ya, o sea, dividió a la gente, generó problemas para él tener más poder, y ese mismo modus operandi lo trajo acá con los fiscales, y por eso hizo que se peleara Chávarri con Pablo Sánchez, que en un momento eran amigos, ¿no? O así sea, ese es es, su modus operandi. así es. Entonces, si a esas características personales tú le unes el arribismo de aspirar a convertirse en un hombre con reconocimiento, pero un reconocimiento venido del ejercicio del poder detrás del poder, entonces tienes tú pues a una persona que, freudianamente hablando, encaja dentro de las características del psicópata político, ¿no? Un psicópata político es una categorización, una caracterización de un tipo de personalidad específico, como lo fue Montesinos. Pero hay una gran diferencia con Montesinos, Mariela. O bueno, hay varias. Primero,
Montesinos no era el tipo que solía aparecer en cámaras, sino más bien era un tipo reservado, ¿no? Y Montesinos no hacía alarde ni pretensión de lo que él sabía que no tenía. Vladimiro Montesinos no era un personaje que se caracterizara precisamente por derrochar intelectualidad. Así que entonces no trataba de hacer ningún ensayo sobre el particular porque le hubiera ido mal. En cambio, Gorriti es todo lo contrario. Él necesita las cámaras. Él necesita aparecer públicamente y mandar mensajes como, por ejemplo, he hablado con el fiscal de la nación, entre líneas, porque soy el hombre más poderoso y yo soy el que le ordena. Ese es el mensaje. Claro. Varios fiscales me han llamado para pedirme, para solidarizarse y pedirme disculpas. Y en efecto, Pablo Sánchez le saca un tuit donde lamenta, ¿no?, que se haya llevado a cabo esa diligencia, no de allanamiento, sino de exhibición. Entonces, Otra vez el audio. obviamente sale porque Gorriti lo coordinó con Pablo Sánchez, ¿no? Así de simple y sencillo. ¿Sabes? Dentro de todo este entramado, yo que conozco a Pablo Sánchez, y lo conozco desde el año 1994, aun cuando el acercamiento fue mayor desde el año 2011, ¿no? Aún me sigo preguntando qué motivó a Pablo Sánchez a realizar una acción tan felona de entregar la institución a personajes tan desalmados como Gorriti y otros caviares, a pesar de que en un momento determinado yo como su asesor le advertí, le dije, tenga cuidado, esta gente no viene a construir, viene por otros intereses. Y él prefirió hacer oído sordo, ¿no? ¿Por qué hizo eso Pablo Sánchez? Esa es una intriga. A mí me encantaría un día, ya cuando todo esto haya pasado, sentarme a preguntarle a Pablo Sánchez en una entrevista, ¿por qué lo hizo? Sí, y ahora justamente hay un tema que se da una puerta abierta para que un congresista pueda denunciarlo constitucionalmente, obviamente ya con todas estas pruebas, eso es lo que recomendó la ex congresista Vilca Toma, pero también ya y representa un descrédito frente a lo que termina siendo la institución del Ministerio Público. Realmente frente a la sociedad pierde total legitimidad porque ya pues se evidencia que hay todo un tinglado político, una agenda política para marcar la pauta de lo que es el accionar del Ministerio Público, que de alguna manera también lo hace a través de los jueces. Entonces, todo un tinglado. ¿Qué hacer frente a esta coyuntura? Es muy importante espacios como este para seguir de alguna manera desmembrando y evidenciando quién es este señor Gustavo Gorriti, porque sabemos que hay más todavía, más cosas por escarbar de este señor, pero sí que la población sepa que estamos ante un sujeto peligroso que se ha enquistado en el poder y que tiene todo un tinglado, un grupo, un engranaje de personajes de tanto de los medios de comunicación como en la misma Fiscalía y el Poder Judicial para cumplir una agenda. Recordemos que él se paseaba por todos los canales alegremente defendiendo a Odebrecht, diciendo que todos merecían rehabilitarse. No sé, realmente era una vergüenza los argumentos que daba para que le den otra oportunidad a Odebrecht, imagínense. O sea, ya salir con ese desparpajo a defender a esta organización corrupta es el colmo, ¿no? Pero sin embargo él lo hizo porque definitivamente era un asalariado de este grupo económico sin prejuicio de otros ingresos que tenía pues de George Soros y otra organización que como sabemos de la Open Society tiene su propia agenda política de corte progresista. Entonces, finalmente, doctor, ¿qué nos toca hacer nosotros como sociedad frente a este sujeto que es un peligro para la democracia en el país? Me trae el recuerdo el año 97, cuando después de que Chirino Soto se tumbó al Tribunal Constitucional de aquel entonces que había declarado, recordarás, Mariela,
eh, eh, que había votado por la inconstitucionalidad de la ley de la reelección que le habilitaba a Alberto Fujimori para postular el año 2000, eh, se tumbaron el Tribunal Constitucional y era claro y evidente que detrás de esta acción se encontraba Vladimiro Montesinos. Nosotros lo denunciábamos, lo señalábamos y los sectores más recalcitrantes del fujimorismo, Marta Chávez, Carmen Lozada, ¿no? Que eran los cuadros más reactivos del fujimorismo en ese momento, salían a defender a Montesinos y decían, todas estas acusaciones no tienen ni una prueba. Si tienen alguna prueba, denúncienlo. Y claro, en ese momento, perdón, no es que se tratase de un tema judicial donde había que presentar medios probatorios. Era la lógica del desenvolvimiento político-social lo que apuntaba a que detrás de todas esas acciones se encontraba Vladimiro Montesinos. Y el día de hoy sucede exactamente lo mismo cuando periodistas de quinta línea salen ahí como Jacqueline Fox, por ejemplo, que alguna vez me insultó. Jacqueline Fox, que salió a insultarme en un tuit y luego me pidió disculpas, como Renato Cisneros, Mávila Huertas, Rosa María Palacios, entre otros, salen y dicen que los ataques al señor Gorriti son totalmente infundados porque se presentan sin pruebas, haciendo exactamente lo mismo que hacía el fujimorismo a fines de la década de los años 90. Y es que no se trata de un asunto judicial, se trata de la dinámica y la lógica del desenvolvimiento político, donde los elementos que evidencian precisamente el control del sistema de administración de justicia lo tiene Gorriti, es autoevidente. Voy a utilizar una expresión que la filosofía jurídica aplica, extrayéndola del ámbito de la biología. Es autopoética, ¿no? Es decir, se nutre de sí misma. Y en ese escenario aparece además una serie de hechos, como por ejemplo que Gorriti se comunicaba, ¿no?, con personajes de Sendero Luminoso por especial encargo de la propia cúpula, histórica, que era Abimael Guzmán y Miriam, la camarada Miriam, Elena Iparraguirre, ¿no? Y fíjate que tanto han reclamado pruebas, ahí están las pruebas, pero a la hora en la que se tienen que actuar esas pruebas, cierran filas y lo único que hacen es insultar y tratar de desprestigiar al informante, ¿no? Luego sale Jaime Villanueva y dice que Gorriti lo tiene amenazado al fiscal Villena Campana, y esa parte no le creen, pero sí le creen la otra, ¿no? Entonces, es el mismo accionar del fujimorismo, por eso te decía al inicio de esta entrevista, me recuerda mucho los años finales de la década de los 90 del siglo pasado, porque la historia se repite y el péndulo ha pasado de la derecha hacia la izquierda, pero en el mismo plano y en el mismo nivel. Ahora bien. Ahora, doctor, en este escenario, espacios como este permiten, como les digo, evidenciar quién es este señor. Pero seguir evidenciándolo. Seguir evidenciándolo. Así como lo hacíamos permanentemente cada vez que había la oportunidad de encontrar algún indicio, algún dato, seguir evidenciándolo. Ahora, hay algo que a mí siempre me ha quedado como una espina en el corazón, Mariela, respecto de la caída de la dictadura fujimontesinista. Fue el hecho de que esa caída no se debió a un gran movimiento revolucionario social, sino se debió al hecho de una filtración de un vídeo donde se constataba lo que ya sabíamos, pero que no podíamos demostrarlo porque lógicamente esos vídeos se encontraban en manos
del corruptor y corrupto, Vladimiro Montesinos. Y cuando vimos los fajos de dólares entregándoselos a Luis Alberto Curi, para que pase de la bancada de Perú Posible a la bancada de Cambio 90 Nueva Mayoría, comprándolo, convirtiéndolo en un tránsfuga, ese fue el momento en el que se inició la caída del régimen. Pero ¿por qué salió desde dentro? Porque ya había hartazgo y cansancio respecto de la forma como es que se comportaban los capitostes del poder. Y es que, claro, cuando tú tienes tanto poder, acuérdate de las palabras de Lord Acton, todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe totalmente. Y entonces ya tú te sientes, pues, el dueño todopoderoso del mundo. Y eso te lleva a pisar personas, maltratarlas, como sucede con José Domingo Pérez, por ejemplo, que ningunea y maltrata a su personal. Todas las cosas que han estado saliendo en el programa de Milagros Leiva, y algunas otras filtraciones vienen del mismo despacho de José Domingo Pérez, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, porque hay gente que está cansada del maltrato con el cual el poderoso, o el que se cree poderoso, José Domingo Pérez, ejerce contra su personal. Y de la misma manera con el caso de Gorriti. Yo estoy seguro que en no mucho tiempo más van a salir muchas cosas desde dentro de la maquinaria del monstruo para detenerlo, porque contrariamente a lo que diría César Hildebrand, que alguna vez fue un gran referente del periodismo, el día de hoy se ha convertido en una rabona, lamentablemente, del caviarismo, al cual le aplaude. Yo sí estoy seguro que Dios es peruano. ¿Eh? Y lo digo no solamente en términos metafóricos y chauvinistas, sino lo digo con toda la fe, porque ya han habido muestras permanentes de que Dios ha estado acompañando al Perú y ha sabido manifestarse en su momento. Mientras llega la acción divina, nosotros debemos seguir bregando a cualquier costo. Hoy día el escenario de acción política por culpa de estos miserables se ha trasladado del debate de ideas al ámbito judicial. O sea, el día de hoy hacer política ya no es como en esas épocas gloriosas donde uno debatía ideas, intercambiaba posiciones doctrinarias, analizaba la filosofía, generaba dialéctica, lo cual enriquecía el debate. No, el día de hoy te denuncio y nos vamos ante un juez. Esa es la peor forma de hacer política en un país porque demuestra el infranivel e incapacidad de sus dirigentes políticos para hacer política inteligente. Pero nosotros somos la línea generacional, Mariela, que va a suceder a toda esta podre, y estoy seguro que sin necesidad de que nosotros estemos atrás de una curul parlamentaria o algún cargo público, porque a nosotros no nos define el ansia ni la sed de poder, estoy seguro que seguiremos contribuyendo desde nuestras canteras para mejorar al país en la medida en la cual la salud y las energías nos den para adelante. Entonces, este año 2024, que estamos a pocas horas de ingresar, estoy seguro que van a venir muchas demandas de tareas más. Va a ser difícil, va a ser duro, pero también van a haber recompensas significativas en la defensa del Estado de Derecho. Defender el Estado de Derecho, imagínate, Gorriti dice que defiende el Estado de Derecho y sin embargo tiene controlado al Ministerio Público. O sea, ¿qué clase de defensa del Estado de Derecho es cuando una persona tiene el control de una institución? Yo no me imagino a Aya de la Torre, ¿no?, controlando una institución y hablando de la defensa del Estado de Derecho. Gorriti dice que defiende la democracia y sin embargo capta 25 millones de dólares en los últimos 7 años de quien es su financista principal, que es un sujeto que no cree en la democracia, que es George Soros. Yo no me imagino a Aya de la Torre recibiendo 25 millones de dólares para inyectarlos dentro del partido aprista o para, peor todavía, para guardárselos en su bolsillo y hablar de democracia.
Gorriti no es Mariátegui, no es Haya de la Torre, ni siquiera son las sandalias que ellos utilizaban. Es simple y llanamente un arribista que va a pagar en su momento por los crímenes que ha cometido. Y gracias a Dios vamos a poder ser actores principales de ese proceso y vamos a verlo, porque la justicia tarda, pero llega. Gracias, doctor Mandujano, por sus palabras. Hicimos en nuestro himno nacional la promesa de ser libres y serlo siempre, y creo que la libertad y la verdad siempre nos hace libres, ¿no? El conocer lo que está realmente sucediendo y destapar toda esta podredumbre que se ha tejido tras el sistema de justicia y los engranajes que hay detrás para usar el sistema judicial como arma de persecución política. Muchas gracias por su alcance y tenemos una agenda que cumplir en el 2024 y siempre a disposición del servicio del país y de la democracia. Feliz año para todos aquellos que nos están escuchando, ya a próximas horas de concluirlo, y esperamos pues renovar nuestro compromiso democrático con todos aquellos que estamos convencidos de que solo la defensa constitucional de nuestras instituciones y el hecho de usar la democracia para el desarrollo del país nos hará grande, nos hará tener un futuro y una esperanza para nosotros y para las generaciones que vienen. Muy buenas noches. Sí, si me permites, Mariela, solamente para despedirme ya, yo quiero no desear un feliz año, porque el camino al infierno está lleno de deseos, de buenos deseos. No quiero desear un feliz año. Quiero exigir a todos los peruanos de bien, a todos los demócratas, a todos tus seguidores, que hagamos posible que el 2024 sea un año feliz y bueno para el Estado de Derecho. Y eso solamente se logra en la medida en la que perdamos el temor natural, perdamos el miedo, que claro, es una consecuencia humana después de ver todo lo que se está implementando desde el caviaraje dictatorial, pero como decían los mismos viejos líderes de la izquierda, sin luchas no hay victorias. Y en esas luchas habrán caídos, pero los frutos de lo que se podrá obtener, eso solamente se podrá encontrar en satisfacción personal y grupal y colectiva en la medida en la que digamos, esto no nos cayó del cielo, sino nosotros lo hicimos con esfuerzo. Así que entonces, discúlpenme si no les deseo un feliz año. Exijo que todos hagamos que el 2024 sea un feliz año. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Esto ha sido la última edición del año en Conversando con Mariela Vial, a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, Portal Abeja, HTV y demás redes conectadas a la coordinadora. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y yo sí les deseo feliz año 2024. Bendiciones.